Bienvenidos a Alimentos y Regiones. Este programa tratará de otro encuentro para hablar de la navegación de los ríos, de su importancia no bien comprendida y de cómo un elemento natural tan importante es objeto de tironeos que no hacen más que opacar su natural importancia. Vamos a destacar algunas voces que impelen a concretar y a mirar más allá del horizonte y pensar que lo que hacemos con el río aquí repercute en países vecinos que de él dependen a miles de kilómetros de distancia. El convocante, como siempre, fue Juan Carlos Venecia del Instituto de Desarrollo Regional. Evidentemente, este 16 Encuentro Argentino de Transporte Fluvial está marcando la necesidad de mostrar una previsibilidad del sistema de navegación troncal argentino para la próxima década. Post-pandemia, crisis mundial en términos de Ucrania, las necesidades de nuestra economía nos muestran que no solo un sector sindical, sino los distintos sectores quieren tener la misma previsibilidad con la que contaban décadas atrás, en términos de cómo es la infraestructura portuaria, la capacidad de navegación y hasta dónde podemos llegar con las profundizaciones necesarias, pero con la sostenibilidad ambiental. Entonces es como que tenemos una agenda de antes de ayer que la tenemos que cumplir a la brevedad. De una época rampante fue la idea grande del Mercosur y de organismos como el Comité Intergubernamental de la Hidrovía, la Comisión de la Cuenca del Plata, todos espacios desafiantes para el intercambio de ideas y la integración de los que hoy solo quedan estructuras carentes de ejecutividad. Hay una superposición de acciones y de necesidades que obviamente el contexto actual nos obliga a redefinir los roles como el del CIH, hasta el mismo tratado de transporte del programa de la hidrovía Paraguay-Paraná. Es urgente contar con políticas públicas acorde para eso y con los actores con poder institucional y político necesario. Pero hubo interlocutores importantes que fueron dejando opiniones que se podrá o no compartir, pero era el ámbito para expresarlas. La eficacia, las certezas y la idoneidad que deben envolver todo el complejo fluvial están afectadas por la pesadez y la indefinición, producto de pujas que debilitan el desenvolvimiento. Exactamente, más allá de la voluntad política y de las decisiones políticas, administrativamente hay procedimientos que nos gustarían a todos que fueran mucho más rápidos. Llevan mucho tiempo, pero también por un tema de transparencia, por un tema de que algún expediente tiene que transitar por distintos ministerios. Eso conlleva, digamos, a unas demoras que en algún momento alguien puede llegar a pensar o dudar de que se lleven adelante los trabajos. Necesitamos la complementariedad en los puertos, o sea, los puertos con vía fluvial solamente no alcanzan, no sirven, hay que mejorar los accesos, se está trabajando y mucho, lo explicó el secretario de Transporte Juliano, en mejorar la conectividad con el ferrocarril. Hoy en un escenario de bajante creo que quedó más que demostrado la necesidad imperiosa de poder contar con un ferrocarril eficiente que pueda trasladar la mercadería para el sur de la provincia de Buenos Aires a puertos o a puertos de aguas profundas. Eso es imperioso, eso es en lo que deberíamos trabajar y planificar a futuro. José Beni es el administrador general de puertos y defiende la gestión de los distintos estamentos, aunque el resultado aún no es muy convincente. Mirá, vos escuchaste la ministra de Infraestructura de la provincia, el secretario de Transporte. Ellos dijeron cosas muy concretas de cuáles son todas las inversiones que se están haciendo y sobre todo cuál es el criterio de inversión. Precisamente estuvieron hablando de la multimodalidad del transporte. Es decir, la vía troncal de navegación es, si hablamos de exportación, el último eslabón. Vos tenés que llegar al puerto, tenés que transitar por ciudades, por campos. Y hay en el Ministerio de Transporte una inversión enorme y una visión, digamos, sistémica o multimodal, como se dice ahora, es una visión sistémica del transporte. Por eso, como lo mencionaban ellos, es decir,
inversiones en los sistemas de circunvalación de ciudades, mejoras viales, inversión ferroviaria en vía puramente dicho, ¿sí? Hay un montón de pequeñas y no tan pequeñas obras que hacen a los accesos terrestres. Obviamente el sistema portuario no es más que la confluencia de dos modos de transporte, ¿no? Digamos, no. Nuestra matriz de transporte no declina ni un ápice en la participación del camión, hecho solo comprensible por el poder del ejemplar sindicalista Hugo Moyano, puesto como referencia por el presidente de la República, o los hoy decaídos Caballo Suárez o Hermes Juárez. La modernidad y la racionalidad difícilmente se impongan mientras haya actores con semejante empoderamiento. El mantenimiento de la navegación es hoy la prioridad, ya que habrá que canalizar un importante volumen de exportación, y hablamos con Luis Ubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados Comerciales. Hay una licitación que ya venció hace muchos meses y creo que hay cierta incertidumbre respecto a los próximos pasos. Me parece que estamos trabajando y razonablemente bien en el mantenimiento del esquema, pero bueno, nuestra aspiración, como sabés, es que haya una nueva licitación, porque tenemos varias expectativas. En primer lugar, la anterior fue hace 25 años, creemos que hay mejoras tecnológicas que nos permitirían tener un río mejor, manteniendo el tema ambiental, que es otro tema que ha cambiado mucho en estos 25 años. También somos conscientes de que hay que tener un serio estudio ambiental, pero de la mano de un serio estudio ambiental se puede lograr un río mucho más transitable, con mayor calado a nuestro criterio y con una navegabilidad más eficiente, utilizando las tecnologías. Con lo cual, por un lado, creemos que hay una mejora por delante y que la queremos ver. Y además creemos también que hay que pensar en el costo. Digamos, hoy tenemos un costo que está alineado con lo que pasaba hace tiempo, y ahora, bueno, una licitación va a generar una competencia que va a permitir seguramente que los distintos actores pulsen para darnos un peaje más bajo, y todo esto en definitiva en beneficio de la producción, porque como bien sabés, un río mejor y con costos más baratos nos va a permitir ser más competitivos, acercarnos al mundo y por lo tanto poder tener mejores precios para nuestros productores, para que produzcan más, que al final ese es el gran objetivo. Con lo cual los puertos somos un intermediario, pero lo que necesitamos es una salida eficiente, y en ese sentido, bueno, tenemos esa expectativa de que se hagan las cosas bien, y bueno, creo que este congreso también ayuda a que se dé ese debate, ¿no? El marco sobre el que se desenvuelve el mundo es incierto, sea pensando en el clima o sus variaciones, o sea en el equilibrio de poderes que ordenan la economía y la vida misma del planeta. Julio Calzada, director de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, nos da la opinión sobre ese escenario hacia adelante. Lo que nosotros hicimos como equipo es tratar de estimar y proyectar el transporte de carga de Argentina a 10 años. Tratar de ver de qué manera pueden crecer los flujos de carga de camiones, fluviales, marítimos y también aéreos y de contenedores. Lo que estamos, en las estimaciones que hemos hecho, hemos tratado de ser muy prudentes, porque la economía mundial hoy tiene problemas que son bastante relevantes, que no se venían dando desde hace prácticamente unos 30 o 40 años en la actualidad. Hoy hay una problemática geopolítica que vuelve a aparecer prácticamente después de la Guerra Fría, que no estaba. Hay como una división de bloques económicos, donde de un lado está Europa, la Unión Europea con Estados Unidos, y del otro lado está
Rusia, donde aparentemente China también integra ese bloque, y podría India, está tratando de ser seducida para ver a dónde va, y las economías, especialmente la estadounidense y la europea, hoy tienen problemas muy graves de tasa de inflación muy elevada, que no lo tenían prácticamente en los últimos años, y empiezan a aplicar medidas de levantar los tipos de interés, de tratar de enfriar sus economías para tratar de bajar esa tasa de inflación. Toda ese esquema de una economía mucho más ralentizada, que va a ir mucho más despacio, influye en el comercio, y le influye a la Argentina en las cosas que compra y en las cosas que vende. Las cosas que compra van a estar más caras, las cosas que venden. Esa inflación lo ayuda un poco a Argentina, porque las exportaciones de Argentina de 54 mil millones de dólares en el 2020 pasa prácticamente a 70 y pico en el 2000, este año en 74 mil y contra 54 mil, con lo cual la inflación, si bien es una internacional, lo puede ayudar a Argentina porque sus productos exportables, los del agro, son más altos. Por el otro lado también la menor demanda mundial, el problema de China, que China crece a una tasa muy baja. China en el 2007-2008, en la crisis financiera internacional, crecía al 10,4 y crece al 4,8. Y si bien uno puede pensar que esto puede cambiar, la sensación que da que tenemos 3 o 4 años complejos en materia de actividad económica mundial, en el nivel de actividad económica mundial. Y esto va a influir sobre el transporte. Las perspectivas van a demandar serenidad para realizar el análisis, pero fundamentalmente coherencia en el pensamiento y en la acción que ofrezca con realismo medidas concretas que son ofrecidas al gobierno por instituciones que agrupan al motor productivo del país, como lo es la Unión Industrial Argentina. La concepción y la imagen que tenemos desde la Unión Industrial nos ha llevado a acompañar a otras entidades amigas en la formulación de un trabajo muy importante sobre el futuro de la vía navegable troncal, trabajo que se ha terminado hace un par de años, que se ha entregado a las autoridades y que nos ha permitido participar en una serie de reuniones que se hicieron con respecto al Consejo Federal de Hidrovía. La Unión Industrial ha hecho su propuesta y en el libro blanco que hace poco se le ha presentado al presidente de la Nación también se han incluido propuestas relacionadas con la hidrovía. Para toda la actividad industrial argentina, no solamente para la agroindustrial, la vía troncal es funcional a todo lo que significa eficiencia logística en la República Argentina. Horacio, tenés mucha experiencia en todo esto y ha habido siempre tantos planes y tantos proyectos y tantos paquetes de ideas presentados. Por ahí van quedando por el camino. Hace unos años hablábamos del Open Access y ese tipo de cuestiones que hacen un poco a la integralidad de la competitividad de nuestro comercio exterior, ¿no? Aparte del desarrollo interior. Yo creo que sí, que afortunadamente ahora está comenzando a entenderse, a interpretarse cuál es la importancia de la multimodalidad, cuál es la importancia de la utilización de los modos de transporte más eficientes y más económicos. Por ejemplo, el transporte por agua, el transporte ferroviario. En la medida que Argentina no modifique esa matriz de transporte automotor, 90 y pico % para el Sistema Nacional de Cargas, va a ser muy difícil acceder a una ventaja logística de una sola de las modalidades de transporte, como puede ser la hidrovía. Hay que tener en cuenta los puertos, las terminales, los accesos ferroviarios y los puertos secos del interior, fundamentalmente. Es importantísima una política de centros de transferencia multimodal en el interior del país para que todo confluya en un sistema de transporte de carga más eficiente y de menor costo. Antinomias viejas, evidentemente empobrecidas por los resultados en muchas áreas, han llevado a andar y desandar caminos con el beneficio claro y sin riesgo de burócratas que encuentran en el enfrentamiento la justificación de una mirada ideologizada. No debería haber conflictos, porque en realidad el interés privado es el mismo, está alineado con lo público. Digamos, nosotros
no queremos una mejor hidrovía para que los puertos ganen más, sino para que seamos más competitivos y que al productor le llegue un mejor precio. Eso en primer lugar. Pero es cierto que una burocracia excesiva siempre es una amenaza, con lo cual, bueno, hay que ver al rengo caminar, como decía alguno, y veremos qué resulta todo esto. Nosotros lo que creemos es que tiene que haber un control razonable. Lo que también creemos es que tiene que haber un operador, una concesión que reciba el dinero directamente del usuario, en este caso los buques, de modo tal de evitar intermediaciones y riesgos en el medio que encarezcan la obra. Entonces, en esa línea es que nosotros hace tiempo venimos planteando que hay que, y lo dice siempre el gobernador de la provincia de Santa Fe, y coincidimos, hay que preservar las cosas que estaban bien y cambiar las que no estaban bien. Una de las cosas que funcionó muy bien en este contrato fue esto de que había digamos que el dinero no daba vueltas y no había la tentación de que haya, digamos, márgenes por otro lado, sino que directamente quien hacía la obra compitió por esa obra, ganó y tiene un peaje. Ahora queremos que compitan todos para que ese peaje sea lo más bajo posible, pero que haya pocos pasos en el medio para evitar extra costos. Y va una reflexión que nos hacemos hace mucho tiempo, que encuentra eco en otras miradas amplias, miradas que nos sustraigan del cuidado de la quinta propia y nos introduzcan a ver la región y cómo entre todos se puede ir construyendo un espacio con ventajas innumerables y únicas en el mundo. Bueno, yo creo que después de estos 2 años de la situación sanitaria tan mala y una situación hidrológica en el mismo momento, creo que nos obliga a pensar en soluciones creativas al más corto plazo, porque si se quiere reactivar todo, en un escenario que esperábamos mucho mejor para este año, sin embargo, con este tema bélico entre Rusia y Ucrania, otra vez nos cambiaron la película, otra vez tenemos commodities como petróleo y sus derivados con un alto precio y que nos exige realmente sentarnos a pensar en la región de que hay que tomar algunas medidas que faciliten y complementen las necesidades de la provisión regional hacia el mundo. Y para eso creo que nos obliga a recrear nuevamente algunos postulados que ya tienen 30 años, pero que indudablemente son los que van a marcar la diferencia del protagonismo de esta región o no. Lamentablemente, yo suelo usar una palabra que trata de no ser agresiva, pero el humor político es lo que a veces hace que los proyectos que tienen una vocación integradora no se vayan concretando, ¿verdad? Yo creo que en los 90 vivimos una época en donde los 5 países supieron amalgamar intereses y plasmarlo en 2 acuerdos importantes, uno es la hidrovía, el otro el Mercosur, que sin embargo no han venido ninguno de los dos realmente a conseguir los objetivos para los cuales fueron pensados, ¿verdad? Repensar, eso es lo que deberíamos hacer todos, repensar sobre todo este cuadro decadente en que se ha convertido Argentina, envuelto en una falsa superioridad y fogoneada por nacionalismos populistas, miradas frescas, motivadoras. Estamos atravesando un contexto de transformación sustantiva del orden internacional donde el carácter distintivo es el riesgo y donde el juego geopolítico va marcando la dinámica de esa agenda internacional. Y en eso Argentina tiene que tener muy claro cuáles son sus prioridades, cuáles son sus líneas rojas y dónde puede jugar contrapesos. Ahí es necesario entonces que la política exterior y la política económica, la política de transporte, la política agropecuaria estén integradas, compartan un diagnóstico de cuáles son las prioridades de Argentina
para alcanzar desarrollo, para obtener financiamientos, para proyectar una determinada inserción internacional, porque hay un elemento que hoy no puede asumir la Argentina, que es ser inconsistente. Hoy no hay margen en el orden internacional para ser inconsistente, como tampoco hay margen en el orden internacional para mantener la histórica inestabilidad de las políticas macroeconómicas y institucionales que ha atravesado nuestro país los últimos 30, 40 años. La región necesita agregar voces para tener poder en este escenario internacional. Y lo que falta es liderazgos políticos, compartir ideas comunes. Una vez que se crea una institución internacional, un organismo, raramente ese organismo desaparece. Lo que va haciendo es convertirse en una cáscara vacía, en un sello, un mecanismo de reunión burocrática que sirve para mantener contactos entre líneas técnicas, pero que no sirve para moldear políticas. Hay un spaghetti bowl, un cuenco, una sopa de organismos de coordinación, de cooperación, que multiplican voces pero no logran canalizar un discurso. Estructuras devenidas en cáscaras vacías de encuentros multilaterales que cuestan mucho dinero en países empobrecidos. Y tras ellas hay nuevos universos que se abren, que buscan canalizarse hacia demandas que evolucionan a velocidad inédita, y esto nos lleva a hablar de la biotecnología. ¿Por qué hablar de bioeconomía, o más específicamente de biotecnología, en el marco de un encuentro de transporte fluvial, y de un encuentro tan tradicional y tan fuerte como es este? A ver, eso que lleva el transporte fluvial que va por nuestra hidrovía, por nuestro río Paraná, tiene un componente de desarrollo tecnológico basado en ciencia altísimo. Entonces, un modo de pensar eso, y de hecho no estoy siendo nada original porque lo han hecho ya otros y gente que está en el tema en la investigación de esto, es tomar como ejemplo, es decir, un grano de soja, digo, esa unidad mínima que pasa de una barcaza al puerto y es procesado o no, y después es cargado en un gran buque y exportado a China. Digo, si uno piensa en cómo se reparte, o sea, el valor que ese grano de soja tiene, cómo se reparte en la cadena de proveedores, ¿no? Digo, si uno pudiera empezar a partirlo como si fuera una torta, ¿no? Y cómo se van los pedazos, uno va a ver que en las últimas décadas, sobre todo desde la década del 80, ha sido creciente la participación de todos los rubros que tienen un componente científico y tecnológico dentro del grano, en desmedro de la renta que ese grano genera para, por ejemplo, los productores, ¿no? Que es uno de los eslabones de todo eso. Pero voy al ejemplo, es decir, si uno partiera un grano de soja y parte la renta de ese grano de soja, cada vez se lleva más quienes desarrollaron los fertilizantes, sobre todo cuando se trata de fertilizantes de nueva generación, los inoculantes, el desarrollo del germoplasma de la semilla, todo lo que tiene que ver con la cuestión de, insisto, la tecnología que está involucrada en ese desarrollo. Y esto también es regional, miradas amplias e integradoras. Todo lo que tiene que ver con lo bio tiene muchísimas regulaciones y de hecho todos sabemos que muchas de esas regulaciones terminan funcionando como barreras de protección de otros países, sobre todo de países centrales o de países de altísimo consumo, que para sus productores no compiten con nuestra producción, no tienen posibilidad en costos de competir con nuestra producción, y lo que termina sucediendo es que esas regulaciones sobre la materia viva terminan siendo medidas parancelarias. ¿Por qué digo esto en respuesta a tu pregunta? Porque claramente acá no solo se trata de tener el mejor producto o el de mayor nivel científico-tecnológico, sino que se trata de tener cadenas de comercialización robustas, posicionamiento a nivel global y un poder político que acompañe ese desarrollo de mercados. Argentina va dando pasos firmes en adelantos biotecnológicos, pero comete torpezas que le pueden costar muy caro a los productores. Y solo pienso específicamente en el desarrollo del trigo HB4 o transgénico. Pensando en lo que reflexionaba Ernesto Turcato, si los consumidores no aceptan ese trigo, los países no lo van a comprar. Si se encuentran trazas de ese trigo en un cargamento y el comprador con todo su derecho decide anular la compra,
Quienes pagarán el costo serán los productores, sin duda. Esto es un aspecto a corregir sobre el objetivo y los protocolos en desarrollos científicos. Mientras tanto, el río fluye y todo transcurre mientras hablamos de competitividad.